¿Qué significa realmente ser un zombie? Hoy exploraremos Zombie de The Cranberries y cómo esta poderosa balada aborda temas de conflicto, dolor y la lucha por la paz. Acompáñame en este viaje para desentrañar la historia y el significado de esta icónica pieza. Zombie fue lanzado en 1994 como parte del álbum No Need to Argue. La canción se inspira en los conflictos de Irlanda del Norte, especialmente en la violencia que rodeó el conflicto entre católicos y protestantes durante la década de los 90. Es importante destacar que la letra fue escrita por la vocalista Dolores O'Riordan, quien se vio profundamente afectada por los acontecimientos violentos de su país natal. La canción fue un reflejo de su angustia y la frustración ante la pérdida de vidas y la continua violencia. El uso de la palabra zombie en el título y en la letra simboliza la deshumanización que ocurre en medio del conflicto. Las personas se convierten en zombies debido a la violencia, perdiendo su humanidad y su sensibilidad. Musicalmente, Zombie se caracteriza por su sonido crudo y potente, con una guitarra eléctrica que crea un entorno intenso. La voz emotiva de Dolores combina perfectamente con la instrumentación, transmitiendo el dolor y la urgencia del mensaje. La canción inicia con esta línea que refleja el peso emocional y psicológico que la violencia tiene sobre las personas. El verso inicia textualmente: otra cabeza cae humildemente. Esto no solo significa una rendición física ante la muerte o el dolor, sino también una reasignación emocional. En la interpretación, este gesto simboliza el agotamiento que produce la violencia, tanto en las víctimas directas como en aquellos que son testigos pasivos. La deshumanización aquí radica en cómo la repetición de la violencia lleva a una respuesta física y emocional de reasignación, como si la brutalidad de la guerra fuera algo esperado o inevitable. Este gesto físico también simboliza la muerte emocional de las personas, un paso hacia convertirse en un zombie emocionalmente insensible. En un nivel más profundo, este verso refuerza la idea de que la violencia no solo mata físicamente, sino que también destruye la capacidad de la gente para resistir emocionalmente. Esta mención de colgar o la cabeza es un indicio del colapso psicológico que sufre una sociedad donde la violencia se normaliza y la respuesta es el agotamiento emocional colectivo. Siguiendo con la letra de la canción, se menciona la muerte de un niño. Esto no solo es una tragedia individual, sino que también simboliza una pérdida más amplia de esperanza y el futuro para la misma sociedad. La imagen de un niño representa el futuro de la humanidad, su capacidad para regenerarse y evolucionar. La violencia, al tomar a los niños, nos muestra cómo las guerras y los conflictos destruyen las generaciones venideras, lo que perpetúa el ciclo del trauma. Desde una perspectiva psicológica, esto se conecta con la idea del trauma transgeneracional, donde el dolor de una generación es transferido a las siguientes, garantizando que la herida nunca sane completamente. Pero en términos de deshumanización, la muerte de un niño también refleja cómo la guerra y la violencia roban lo que es más puro e inocente. La sociedad, al permitir que estos actos ocurran, se va vaciando de su humanidad. Aquí, la línea sugiere que el ciclo de violencia perpetúa la pérdida de lo más fundamental para la continuidad de una sociedad saludable, que son sus niños y su futuro. Dolores también menciona que la violencia causa un gran silencio en la canción. Esto es una manifestación del colapso emocional y la incapacidad de enfrentar el trauma.
El silencio no es solamente una simple ausencia del sonido, sino un símbolo de cómo la violencia anula la capacidad de las personas para procesar el dolor. Psicológicamente, esto se puede vincular con el fenómeno del estrés postraumático, donde las personas no son capaces de expresar ni verbalizar sus emociones debido al impacto extremo del trauma. En los términos de deshumanización, el silencio representa un estado de anestesia emocional, donde la violencia deja a las personas incapaces de reaccionar o resistir. A nivel más profundo, esto significa que la violencia no solo lastima físicamente, sino que silencia el alma, llevando a las personas a un estado de desconexión emocional. Este silencio, entonces, es un paso más para el estado zombie, en la que la humanidad ya no responde al dolor ni al sufrimiento y se convierten en un testigo mudo e indiferente de su propia destrucción. ¡Qué belleza! La primera estrofa termina con esta pregunta retórica, que apunta a un cuestionamiento moral sobre quién es el responsable de la violencia y el sufrimiento. Esta línea sugiere que la responsabilidad no recae únicamente en los perpetradores directos, sino en todos nosotros como sociedad, que permitimos que el ciclo de violencia continúe. Este cuestionamiento resuena en el concepto filosófico de la responsabilidad ética colectiva, como lo explora Emmanuel Levinas, quien argumenta que todos tenemos una obligación moral hacia el otro para prevenir el sufrimiento. La deshumanización aquí surge de la evasión de responsabilidad. Al no cuestionarnos a nosotros mismos sobre cómo contribuimos o permitimos que la violencia persista, nos alejamos de nuestra propia humanidad, alimentando el concepto o pensamiento zombie. Aquí Dolores inicia con la línea, tú lo ves, no soy yo. Este verso refleja el distanciamiento emocional común en tiempos de conflicto. Psicológicamente se podría interpretar como una disociación, donde personas se separan de la realidad del sufrimiento porque no les afecta directamente. El individuo aquí se protege psicológicamente al despersonalizar el conflicto, alejándose del impacto emocional. Esto es un mecanismo de defensa común ante el trauma, pero en una interpretación más profunda representa una pérdida de la empatía. Esta línea representa la desconexión moral que permite que el ciclo de violencia continúe sin ser cuestionado. Literalmente el verso dice, si la violencia no me afecta directamente, me desconecto y por lo tanto no hago nada para detenerla. Similar a la línea anterior, este verso refuerza el concepto del sesgo del grupo interno, donde las personas priorizan la seguridad de su círculo cercano, familia, amigos, etc., y son menos propensas a actuar en favor de aquellos que están fuera de este grupo. Psicológicamente, esto está relacionado con la tendencia humana a proteger solo a aquellos con quienes tienen una relación directa, mientras que el sufrimiento de otros se percibe como un distante o irrelevante. Esta actitud alimenta la deshumanización, ya que fomenta la idea de que solo aquellos cercanos a nosotros merecen empatía o protección. Al limitar nuestra preocupación solo a nuestra familia, ignoramos el sufrimiento colectivo y perpetuamos un ciclo de violencia que afecta a otros. Este tipo de mentalidad tribal contribuye a la desensibilización hacia la violencia, acercándonos más al estado zombie, donde la capacidad de empatizar con los demás queda severamente limitada. Este verso indica que la guerra no solo ocurre físicamente, sino que continúa en la mente de las personas. En términos de psicología del trauma, la guerra y la violencia no desaparecen cuando el conflicto termina. Sus efectos persisten en la mente de aquellos que lo han experimentado. Aquí, el conflicto interno se convierte en un campo de batalla psicológico, donde las personas continúan lidiando con las consecuencias emocionales de la violencia. Esta línea nos sugiere que el verdadero impacto de la guerra está en la mente humana. Aunque el conflicto físico pueda terminar, el trauma psicológico persiste, perpetuando un estado de lucha interna.
Continúa con la repetición de palabras como lo son tanques, bombas y armas. Aquí se refuerza la monotonía y la inevitabilidad de la violencia en los conflictos armados. Desde una perspectiva filosófica, esto se puede conectar con la crítica de Walter Benjamin sobre cómo la tecnología ha deshumanizado la guerra, convirtiéndola en un proceso mecánico e impersonal. Aquí los tanques, las bombas, las armas se convierten en un símbolo de cómo la violencia se ha institucionalizado, despojando a la humanidad de su capacidad de resistirla. La línea subraya cómo la guerra se convierte en una máquina incontrolable que aplasta a todo y todos a su paso. La deshumanización aquí radica en cómo las personas, al estar rodeados de esta violencia mecanizada, pierden su agencia moral y emocional, convirtiéndose en meros instrumentos en el ciclo de destrucción. Y aunque externamente las personas parecen insensibles o endurecidas por la guerra, este verso indica que internamente todavía están sufriendo. Este fenómeno puede explicarse a través del concepto de la represión en la teoría freudiana, donde el dolor emocional no desaparece, sino que se esconde en el inconsciente, manifestándose de maneras más sutiles y perjudiciales. A un nivel más profundo, llorar en la cabeza representa el conflicto emocional que la violencia genera, incluso si externamente las personas parecen deshumanizadas. Este dolor interno es un recordatorio de que, aunque la violencia pueda despojarnos de nuestra humanidad externa, las cicatrices emocionales aún persisten, perpetuando el ciclo de sufrimiento. Finalmente, pues inicia lo que es el coro, donde el zombie es el símbolo central de la deshumanización en la canción. Psicológicamente, el estado zombie puede interpretarse como un estado de disociación o entumecimiento emocional, una condición en que las personas ya no pueden sentir o reaccionar emocionalmente debido al trauma prolongado. La repetición de la palabra zombie en el coro refleja cómo la violencia y el dolor han vaciado a las personas de su capacidad de empatía y conexión emocional. El mensaje dice que la violencia, tanto interna como externa, transforma a las personas en seres deshumanizados, insensibles a su propio sufrimiento y al de los demás. Este estado de zombie es el resultado final de un ciclo de dolor y guerra no resuelto, donde la humanidad ha perdido su esencia emocional y moral, quedando atrapada en un ciclo interminable de destrucción. La imagen de la madre doliente representa el sufrimiento colectivo que la guerra y la violencia causan en las familias. Desde una perspectiva psicológica, el dolor de la madre es un símbolo de duelo traumático. El sufrimiento de la madre refleja cómo la violencia destruye los lazos familiares y provoca un dolor emocional profundo que toma el control de la vida de los sobrevivientes. La mamá representa la humanidad misma, sufriendo por la pérdida continua de vidas debido a la guerra. Este dolor es un recordatorio constante del impacto emocional de la violencia, pero también una señal de que a pesar del dolor, la guerra sigue adelante, continuando el ciclo de sufrimiento. La deshumanización aquí radica en cómo la sociedad sigue adelante a pesar de este dolor, lo que refuerza nuevamente el estado de zombificación emocional, donde el sufrimiento ya no es suficiente para detener la violencia. Avanzando un poquito más adelante de la canción, vemos la introducción de este verso que radica la idea de que la violencia es cíclica. Desde una perspectiva filosófica histórica, podemos conectar esto con la teoría cíclica de la historia de Oswald Spengler, que sugiere que las civilizaciones repiten los mismos patrones de destrucción y decadencia a lo largo del tiempo. Esta línea refuerza la idea de que los seres humanos están atrapados en un ciclo de violencia que se repite insensatamente.
Esto sugiere que sin una intervención consciente y una reflexión ética, estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Este verso hace referencia a un evento histórico, específicamente a la rebelión de Pascua en Irlanda, pero también puede simbolizar cualquier conflicto histórico que haya dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Esto refleja cómo los eventos traumáticos se internalizan en la psique de una nación y continúan afectando a generaciones posteriores. Al mencionar un evento histórico en específico, la canción nos muestra cómo los conflictos del pasado siguen resonando en el presente. Esto se conecta con la idea de que el trauma no desaparece simplemente porque los eventos físicos hayan terminado. En lugar de eso, permanecen como una cicatriz en la mente colectiva de la humanidad. La canción Zombie de The Cranberries aborda la deshumanización y el trauma psicológico causado por la violencia y los conflictos bélicos, presentando la metáfora del zombie como una representación de la insensibilidad emocional que surge al enfrentar repetidamente el sufrimiento. La guerra no solo destruye físicamente, sino que también afecta la mente y las emociones, convirtiendo a las personas en seres incapaces de sentir o actuar moralmente. Este proceso de deshumanización o zombificación es alimentado por el trauma transgeneracional, donde las heridas de la violencia se transmiten de una generación a otra, continuando un ciclo de destrucción. Además, la canción critica la complicidad colectiva e inanición moral, reflejada en frases como "no es mi familia", lo que muestra cómo el egoísmo y la indiferencia permiten que la violencia continúe. Zombie es más que una canción, es un poderoso mensaje social sobre la violencia y su impacto en la humanidad. A través de sus letras, The Cranberries nos invita a reflexionar sobre los costos de la guerra y la necesidad de buscar la paz. La figura del zombie se convierte en un símbolo de la deshumanización provocada por el conflicto, recordándonos que detrás de cada estadística hay vidas perdidas y dolor humano. Y ahí lo tienes. Si te ha gustado este análisis, no olvides seguir nuestro canal y darle un like al video. Déjanos en los comentarios qué otras canciones o artista te gustaría que exploremos en un futuro. Yo te agradezco mucho por ver hasta aquí y de mi parte nos vemos en el siguiente video.